La sobremesa. Un tiempo para compartir anécdotas, recetas, piques y los mejores datos de la gastronomía nacional e internacional. Cocinar es un acto convocante y unificador. La sobremesa, con la conducción de Karina Novarese en Radio Mundo, 1170 AM. Presenta la sobremesa Productos Gourmet de Alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la mesa de los uruguayos. Muy buenas soleadas tardes, aunque esté fresquito. Yo digo que el sol igual nos acerca esperanza, aunque este septiembre se vino con la venganza del invierno. La verdad que está bien fresquito, pero se disfruta este sol desde los estudios de Radio Mundo. Bienvenidos a la sobremesa, bienvenidos a hablar de temas que tienen que ver con gastronomía, sí, que tienen que ver con comidas, con cosas buenas de la vida, pero que tienen que ver también con realidades que tienen que se relacionan con los alimentos o con nuestra forma de acercarnos a los alimentos. Muchas veces lo hemos hablado con diferentes tendencias de consumo, pero hoy lo vamos a hablar en un tema que está preocupando mucho desde hace tiempo en Uruguay y que ahora sigue preocupando, que es el tema de la obesidad, una pandemia no visibilizada, decidimos llamarle a esta sobremesa de hoy, sobre todo centrada en los niños, porque ahí empieza esto que se está convirtiendo, o que ya es una pandemia. Ahora me lo contarán mis invitadas, de las cuales ya le doy la bienvenida a Lucía Pesteguía. Es pediatra, diabetóloga, tiene 2 hijos, Manuel y Emilia, y acá está llegando mi segunda invitada, pero Virginia. ¿Cómo andás, Virginia? Bienvenida, ubicate tranquila. Bueno, hola, Lucía. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Gracias por llegar. Lucía decía, voy a estar sola. No, van llegando, a veces se atrasa un poquito algo. ¿Cómo andás, Virginia? Bien, bárbaro, muchas gracias por invitarme. Virginia Natero, licenciada en nutrición, doctora en ciencias de la salud, coordinadora del área programática de nutrición del Ministerio de Salud Pública. Y esperamos a Raquel Villegas, que después la voy a presentar, que está viniendo un poquito más lejos, así que tiene excusa. Así que, bueno, les estaba comentando para Virginia, que está llegando, que hoy vamos a tratar un tema que hace a todos los temas que tratamos siempre en la sobremesa, pero que es de una gravedad importante, que es de una importancia, relevante en esta sociedad uruguaya, que a veces, creo yo, tal vez, ya tengo hijos más grandes, en su momento lo viví porque era un tema que aparecía en las consultas con los pediatras, pero es un tema que a veces se deja pasar, ¿no? Como diciendo, bueno, no es tan importante, todavía siguen esos estereotipos del niño saludable, es el niño gordito, entre comillas. Y lo que vamos a conversar hoy con estas especialistas no tiene que ver con cómo nos vemos, o no solo tiene que ver con cómo nos vemos o con un tema estético, sino más bien con un tema de salud, con un tema de hábitos de consumo, de qué están comiendo nuestros niños, de qué les damos de comer a nuestros niños también. Entonces, bueno, hay muchísimo para conversar y vamos a hacerlo con 3 expertas en esto, que lo ven todos los días en su consulta y que también nos van a contar por qué esto ya se considera una pandemia o un problema muy importante. Lucía, vos sos pediatra desde hace ¿cuánto tiempo? Yo soy pediatra recibida en el 2012, así que en realidad sigo siendo considerada pediatra joven, pero ya tengo mis años dentro de la pediatría, pacientes que vi desde el inicio de la vida como lactantes, los primeros meses ya está viendo niños de 10 ya son más grandes y ya me despido de algunos adolescentes que los vi básicamente crecer, así que bueno, es poco y mucho a la vez. Y la obesidad, el sobrepeso y la obesidad es como un tema ya de todos los días en la consulta. Cuando quizás anteriormente o en la formación médica hablábamos mucho o estudiábamos mucho la desnutrición, que sigue siendo un problema también importante, pero desestimábamos capaz lo que era sobrepeso y obesidad, y ahora nos damos cuenta, o en el último tiempo, es de los temas que están más presentes en la consulta pediátrica del niño sano,
realmente en todas las consultas, en un promedio de 10 pacientes, hay varios de esos pacientes que tienen algún grado de sobrepeso o de obesidad. Vamos a hablar específicamente contigo también de por qué esto afecta y cómo afecta, cuáles son las consecuencias a la salud, ¿no? A corto y a largo plazo, porque a veces se piensa que es todo a largo plazo y no es tan así, ¿no? Bueno, claro, porque antes teníamos como el mensaje de, bueno, si bien sabemos que la obesidad y que el sobrepeso y la obesidad, sabemos que el niño o el adolescente que tiene sobrepeso, obesidad, seguramente, o si no se implementan cambios, tiene más probabilidad de tener sobrepeso y obesidad en la etapa adulta, y sabemos, cada vez más sabemos cuáles son todas las consecuencias del sobrepeso obesidad dentro de lo que es el riesgo de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, la resistencia a insulina. Que además se presentan en edades tempranas muchas veces, sobre todo la hipertensión y la parte de Exacto, siempre hablamos de lo que va a pasar al futuro, pero puede pasar antes. Y a veces es difícil cuando uno habla de riesgos, transmitirle a la familia, incluso transmitirle al niño el riesgo pero cada vez más vemos que la hipertensión, que la insulinoresistencia, que la diabetes tipo 2, en realidad aparecen ya en etapas mucho más tempranas y son también las tenemos que manejar nosotros los pediatras, o sea que no es algo que va a pasar después. Es fundamental lo que dice Lucía, y ahora vamos a volver a hablar de ese tema, pero quería consultarle algunas cosas a Virginia. Primero les propongo a los de mediana edad, digamos, que traten de hacer memoria, a ver si cuando eran chiquitos tenían amigos, compañeros de la escuela que tuvieran, por ejemplo, hipertensión o colesterolemia o, diabetes, capaz que había alguno, pero más de tipo 1, no de tipo 2, que es lo que vos decías. Yo no lo recuerdo en mi generación, por ejemplo, pero creo que es uno de esos grandes cambios que se empiezan a ver con esto asociado a la obesidad. Virginia, ya se las presenté, es licenciada en nutrición, pero además está día a día al tanto de todos estos temas porque es la coordinadora del área programática de nutrición del Ministerio de Salud Pública. Tenés 2 hijos mellizos de 10 años, así que estás ahí también, ¿no? Con las manos llenas y con la edad justita ahí, ¿no? Para empezar a ver todos estos temas. Cuando decimos que esto es una pandemia, que es un problema, ¿vos estás de acuerdo? ¿Cómo se define desde la academia, desde los estudios? Bien, que primero gracias por la invitación, que es a veces parece una obviedad, pero realmente es muy importante tener la oportunidad de poder, desde nuestro lugar, poder compartir nuestra mirada. Sí es una pandemia. Uh-huh. Lo voy a poner en números simples. En adultos, 6 de cada 10 tienen sobrepeso o obesidad. Cada uno de los que nos está escuchando se ubicará en qué parte de esos 6 de cada 10. Mira, ahí te interrumpo solo un segundo para definir la definición seguramente más sencilla, decíamos con Lucía, de obesidad. Se define como un exceso de grasa corporal, se suele valorar utilizando indicadores indirectos de la grasa corporal a partir de medidas antropométricas sencillas. El que se utiliza con mayor frecuencia es el índice de masa corporal, IMC son sus siglas. El resultado es dividir el peso en kilogramos por la talla en metros al cuadrado, o sea, kilogramos dividido metro cuadrado. Sé que eso tiene algunos peros que después los vamos a comentar, pero es como un dato sencillo que podemos todos ya hacer en casa. Bienvenida, se me está escondiendo la pobre Raquel porque llegó un poquito tarde, pero no importa, ya sabemos que venís de medio lejos. Sí, de la floresta. Bienvenida Raquel Villegas, ahora va con toda la presentación, pero justo estaba hablando con Virginia y vos me decías, sí es una pandemia. Sí es una pandemia, estaba hablando de adultos, ahora me iba a acercar a niños entre 5 y 19 años y ahí estamos entre unos cada 4, casi 5 niños con sobrepeso y obesidad cada 10. ¿Sí? Entonces... esto es transversal, ¿no? No estamos hablando ni de una cuestión socioeconómica, ni de un barrio. Exacto. Son datos transversales y datos nacionales. Yo los estoy tratando de traducir y de redondear, que estas son las cosas importantes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, podemos hablar de los datos específicos. Los datos están publicados a nivel nacional hace bastante tiempo ya, porque hay estudios que lo van mostrando periódicamente. Pero sí estamos hablando de una pandemia. Muchas veces la obesidad se piensa o como un factor de riesgo, como esto que hablaban a futuro. Entonces, bueno, si tiene sobrepeso y obesidad, tiene más probabilidades de desarrollar diabetes, de tener hipertensión en la adultez, de mantener la obesidad, de desarrollar ciertos tipos de cánceres.
pero en realidad es una patología en sí misma, ¿sí? Genera modificaciones y alteraciones, y normalmente siempre pensamos en esas modificaciones y alteraciones en lo físico. Entonces pensamos, bien, contribuye a que desarrolle hipertensión en la niñez, a que tenga colesterol alto, a que tenga problemas osteoarticulares. Y hay otra parte muy importante vinculada al sobrepeso y la obesidad que tiene que ver con los aspectos emocionales, que también están vinculados a la infancia. Cuando estamos hablando de infancia, que es lo que nos convoca hoy, ¿no? Sí, claro. Hoy vamos a hablar de infancia, por más que, como vos dijiste, es una pandemia genérica. Claro, empecé en adultos porque en realidad esto va evolucionando y quise poder mostrar eso. Pero cuando estamos hablando de niñez y infancia, estamos hablando de elementos importantes como es la pertenencia a un grupo, la vinculación con otros, la capacidad de vincularse. Y el sobrepeso y la obesidad en la infancia muchas veces es un eje de discriminación. Entonces, cuando estamos hablando de sobrepeso y obesidad con elementos vinculados a lo que es la salud, tenemos que pensar en una salud integral. Y una salud integral implica también la salud mental y emocional. Entonces, muchas veces cuando pensamos en sobrepeso y obesidad en la niñez, pensamos en la ropa, cuando se van a comprar ropa, en que ellos no se sienten bien, en que muchas veces sufren discriminación. A veces el niño con sobrepeso y obesidad es más discriminado que otras situaciones. Entonces, esto configura toda una serie de elementos que realmente es, no quiero usar palabras demasiado un signo fuertes, de alerta muy importante. pero es un elemento muy complejo en el desarrollo de un ser humano, porque cuando estamos hablando de niños y adolescentes, están desarrollando su psiquis, están desarrollando su percepción de sí mismos, están desarrollando sus vínculos. Entonces, todo esto se ve atravesado por el sobrepeso y obesidad, ni que hablar todos los elementos vinculados a la salud física per se. Entonces, sí, es una enfermedad, es una pandemia. Y nos diste datos muy importantes que a veces... Y un dato que vos lo sobrevolaste hoy y me gustaría levantarlo, que es, a veces parece en algunos momentos que en los equipos de salud sí es un tema, pero no es tanto un tema, y a veces se aborda y a veces no se aborda tanto, porque tiene tanta complejidad arriba, ¿tá?, que es difícil inclusive el abordaje. Claro. ¿Sí? Entonces, sí se aborda, sí se denuncia, sí se trata de trabajar, pero como tiene características complejas, es difícil de abordar y de mantenerlo en el tiempo. Lo hablábamos con Lucía, y eso lo voy a dejar para capaz que el segundo bloque, lo hablábamos con Lucía al principio, que la manera de abordarlo, después lo ahondamos en la consulta, no es sencilla, ¿no? Así que vamos a dejarle un bloque solo para eso, pero bueno, la bienvenida oficial a Raquel. Raquel Villegas es licenciada en nutrición, especializada en alimentación materno-infantil con foco en primera infancia. Sí. Tenés 2 hijos de 2 nenas, sí. 10 y 8 años. Y quería comenzar hablando contigo de un poco los orígenes de esto, ¿no? ¿Qué ha cambiado o cuándo se dio este salto? ¿Qué ha cambiado también, supongo que en la forma en que nos alimentamos? Porque esto no viene de un designio mágico que empezamos a tener niños con obesidad o con sobrepeso. Bueno, han cambiado muchas cosas, la sociedad cambia constantemente. Ya le escucharon el tonito. Ahora les voy a decir ¿de dónde venís? Contanos eso. Hay un extra el tono. Catalana, ¿no? Sí. Catalana sí, desde hace más de 10 años en Uruguay. Sí, exactamente. Y mis nenas son uruguayas, así que de ahí la importancia, ¿no?, también de hacer ver lo que nosotros a veces pensamos, ¿no?, como sociedad uruguaya, de decir, bueno, esto es algo que no nos afecta porque viene de lejos, esto es de Estados Unidos, esto, bueno, puede pasar en Europa, pero no, esto está pasando aquí desde hace muchos años y viene increciendo y no pinta que vaya a mejorar en breve. Entonces, es ahora cuando tenemos que hacer el cambio. ¿Qué cambió? La sociedad cambió. Nos vamos de los pueblos, nos vamos a las ciudades, ¿no? Las mujeres se incluyen en el mundo laboral, afortunadamente, para las que lo elijan así. Y también hay como muchos movimientos en los que se desprestigia fuertemente el cocinar. Porque claro, si lo que prima es que la mujer se forme, ¿no?, que era la que anteriormente estaba designada al hogar, al cuidado de las infancias y a la cocina y a la comida, no tiene tiempo.
Claro, porque no somos superwoman, esto es una realidad y tenemos que estudiar, trabajar, criar. Y la división de las tareas en el hogar sigue siendo bastante complicada. Sin duda alguna, nos falta mucho por hacer. Y para mí en todo esto también la industria alimentaria aprovechó ese impasse, ¿no? De decir, pon foco a lo que es importante. Yo te doy la comida hecha y así tú puedes disfrutar, ¿no? No vas a ser una esclava de la cocina. Y entonces nos vamos creyendo esta retórica y cada vez vemos con peor cara el incorporar la cocina en casa, el poder hacerle de comer a nuestra pareja, a nuestros hijos, ¿no? Que no tiene por qué ser solo de la mujer, ojo. Claro. Sí, el varón o la pareja del género que sea está más que invitada. Y eventualmente los niños, ¿no? Porque también involucrarlos en cocinar creo que los hace muy conscientes de... No es solo conscientes, o sea, le estamos dando herramientas de futuro. Y esto es una de las cosas que quiero remarcar. Hay que recuperar la cocina. Hay que recuperar la prioridad en donde está. Somos lo que comemos y esto lo sabemos de la época de los griegos y es así. Entonces, es más, deberíamos tener cocina en las escuelas y liceos porque sería una asignatura hermosa donde podríamos juntar física, química, matemáticas, manualidades, toda la parte de expresión e imaginación y dejar de paso un montón de recetas saludables donde poderse sostener. Porque, por ejemplo, yo tengo la suerte de venir de una familia donde mi madre cocinaba. Pero si le preguntamos a los chicos de ahora, seguramente han visto pocas veces a sus referentes de cuidados metidos en la cocina, vinculados a un plato 100% casero y saludable. Porque se perdieron esas recetas por el camino. Tenemos otras prioridades y eso es una realidad y todos estos mensajes y ambiente obesogénico han hecho que vayamos poco a poco perdiéndolo y el gran reto de estos momentos sería para mí volver a eso, ¿no? Ver cómo lo podemos cuadrar. Nos tenemos que ir al primer corte, pero nos quedamos con más de 3 mensajes, pero quiero resumirlo en 3 mensajes muy importantes. Evidentemente hay una pandemia, una epidemia, como la quieran llamar, de obesidad que nos traspasa a toda la sociedad, pero que preocupa particularmente en el caso de los niños, porque eso ya empieza desde que son chiquitos. No es un tema fácil de abordar para nadie, ni siquiera para las profesionales que están acá, y ya lo han dicho. Y además tiene orígenes, que estuvimos hablando de ellos con Raquel, mucho tiene que ver con eso de ya no cocinar tanto, o por lo menos no buscar soluciones más caseras, no necesariamente tienen que ver con cocinar uno, pero por lo menos tener soluciones caseras. Y tiene sus consecuencias en la salud, no solamente en el futuro, sino en el presente mismo de los chicos. Entonces, con esto de base tenemos muchísimo para conversar y para discutir, y también para ayudar a los padres, a los que cuidan a niños, a buscar estrategias, ¿no? Porque de eso se trata si queremos empezar a cambiar esta realidad que no es para nada feliz. Así que ya volvemos en un segundo bloque para hablar de todo esto. Muchas gracias, Raquel, Lucía, Virginia, y estamos hablando hoy de obesidad infantil en particular, de sobrepeso, como quieran llamarlo. Vamos a empezar a definir eso. Ya volvemos. Con la promoción Pulpa de Tomate Gourmet te premia, ya salieron muchos regalos. El próximo puede ser tuyo. Envía el código que aparece en tu pack Pulpa de Tomate de 1 kilo al 097-744-888 con tu nombre y cédula de identidad. Y podés ganar heladeras, cocinas, microondas, canastas de productos y mucho más. Gourmet sabe de cocina. También participa Pulpa de Ley. Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.uy. Volvemos con la sobremesa en esta mesa interesantísima acompañada por 3 expertas en temas que tienen que ver con salud, con nutrición. Virginia Natero, Lucía Aspesteguía, la Raquel Villegas, nutricionista también, licenciada en nutrición. Si te prendiste tarde, bueno, enganchate ahora y después queda todo online en un ratito, en la web, en YouTube, en Spotify, así que se pueden poner al día. Pero recuerdo, estamos hablando de obesidad, sobre todo de sobrepeso en
en niños, de sus consecuencias, de sus orígenes, y estuvo súper interesante la pausa, como suele pasar en las tandas. Hablamos de una cantidad de temas que después yo trato de traer, no siempre lo logro, pero estábamos hablando de cómo ha cambiado tanto, no solamente las costumbres, ¿no? Como Raquel estaba describiendo correctamente, sino también el acceso, ¿no? El acceso a una cantidad de alimentos, algunos ultraprocesados, algunos con excesos, y también el acceso a lo que antes era una excepción. Nosotros nos reíamos un poco como diciendo que el pancho, que ahora está demonizado, con un poco de razón, porque es cierto que es un alimento que tiene una cantidad de problemitas, pero antes lo comías el domingo de noche, como diciendo, terminamos la semana todos destruidos, vamos a comer un pancho. No lo comías todos los días. Por decir el pancho, tampoco me quiero meter solamente con un solo alimento, porque hay una cantidad de... Lo mismo con el alfajor, lo mismo con la papa chipo, como la quieran llamar, lo mismo con los refrescos azucarados, en mi época, cuando yo era más chica, no había jugos envasados directamente, o te tomabas el jugo de naranja o poco más. No estoy diciendo que todos los tiempos pasados fueron mejor, muy lejos de eso, pero sí es cierto que ahora hay mucho acceso a todo esto. Entonces, Virginia, vos un poco estabas describiendo esto y traías eso de que el problema es cuando la excepción se convierte en regla. Claro, es que cuando empezamos, muchas veces el concepto de frecuencias en nutrición, y acá capaz que querés hacer algún comentario, el concepto de frecuencias hay que ver las frecuencias, y es un concepto muy complejo de manejar, porque si tengo una frecuencia, como una vez a la semana pizza, o permito que mi hijo... Cuando me hago el gusto, digamos. Claro. Me hago el gusto. Entonces, pero de repente es una vez a la semana es la pizza, otra vez a la semana son las hamburguesas, la otra semana es un embutido, todos los 2-3 veces a la semana son refrescos, y cuando entras a sumar en el total de los días de la semana, la cantidad de comidas que no tienen vegetales, que tienen exceso de grasa, exceso de sodio, exceso de azúcar, es mayor que aquellas de las que tienen un balance adecuado. Y esto es complejo cuando tenemos niños, cuando nuestros hijos, no estamos en todas las comidas con nuestros hijos, cuando nuestros hijos empiezan a crecer y empiezan a querer elegir ellos lo que comen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos disponible en casa? ¿A qué sabores y qué paladar tienen desarrollado? ¿Están acostumbrados a cosas muy saladas? ¿Están acostumbrados a los vegetales? ¿Forma parte de su vida los vegetales? Por más que siempre den trabajo al principio, porque siempre seamos honestos, trabajo. En una casa donde se hace vegetales todo el tiempo, igual seguramente en algún momento de trabajo, y en además, algún rango de edad. Sí, y la interacción de los niños cuando van a los centros educativos, por ejemplo, y comen con otros, aparecen nuevas cosas que antes les gustaban y ahora ya no les gustan. Ah, claro, fulanito trajo el paquetito. Y además, a aquel no le gusta y a mí tampoco. Entonces, cuando pienso en alimentación saludable y en alimentación infantil, lo primero que me viene a la cabeza es, sí, es verdad, es difícil, no es fácil. No estamos en un sistema alimentario o un entorno alimentario que favorezca y facilite una alimentación adecuada. Entonces, es para los padres un desafío poder regular estas frecuencias, poder asegurarte que la merienda que envías es la adecuada. Y a veces no llegaste porque... Por lo que escuché, somos todas madres trabajadoras. Sí. A todas nos pasa que llegamos súper fundidas a nuestras casas y hay días que no llegás a hacer la torta. O hay días que habías calculado la torta, llegaron a la merienda con un hambre bárbara y lo que vos habías calculado ya no está y no tenés tiempo para hacer una nueva. ¿Sí? Entonces, ahí lo que nos obliga es a ponerle pienso, creatividad, a tener planes B, a poder identificar en el centro educativo si tiene un lugar donde comprar, qué es lo que pueden comprar. Ahora justo en la tanda estábamos conversando el tema de la modificación en la ley 19.140, que es la de alimentación saludable en centros educativos. Hasta el momento, los alimentos... Es una ley, me recordabas vos, del año 2013, la 2013, de alimentación saludable en centros educativos, pero que por ahora, como funciona, es que no se exhiben los productos que están sobrepasados, sobre todo en... Exacto, que tienen excesos, que tienen octógonos, los alimentos que tienen octógonos, actualmente la ley dice... galletitas, alfajor. Exacto, uno, que está prohibida la publicidad en centros educativos, y este es un tema bien importante, ¿sí? La publicidad dirigida a niños y de alimentos. Y segundo, que no se pueden exhibir, obviamente. Pero están. Obvio. Todavía no están prohibidos hasta el año que viene. Yo lamentablemente, por ejemplo, vemos en muchas cantinas de yo no te lo promociono, pero la heladera donde exhibo el sandwichito que es más o menos saludable,
es sponsoreada por una marca. Eso no está permitido. Entonces, pero se ve igual. eso sigue estando, sí. Sí, Entonces, se están haciendo necesitamos esa monitoreos, pero regulación. sí, es verdad. cuesta. Entre que uno hace todo el circuito para el monitoreo, toma un tiempo. El año que viene, el 1 de enero del 2024, entra en vigencia la prohibición de la venta de alimentos con excesos en centros educativos. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes no están de acuerdo. Lo que yo entiendo como positivo de esto es que vamos a tener la posibilidad de decirle a nuestros hijos que van a tener un entorno alimentario más adecuado y que la oferta de alimentos en el centro educativo va a ser más adecuada. Porque la alimentación también forma parte de la educación. Claro. El centro educativo tiene que ser un lugar seguro, no solo en lo que es el entorno, no solo en lo que es los contenidos educativos, sino también en los aspectos alimentarios. Es saludable en su generalidad. Entonces, en este sentido, es que esta nueva normativa no va a solucionar la vida de todo el mundo, no va a solucionar la vida de Como nadie. tampoco lo solucionaron Es los una autónomos, herramienta que también genera mucha polémica, pero dan una conciencia. Después cada uno... Y permiten elegir más adecuadamente y permiten que nuestros hijos puedan identificar fácilmente lo que es un alimento adecuado o no. Obviamente, si un alimento no tiene octógonos, no quiere decir que no tenga azúcar o no tenga sal. Solamente quiere decir que no tiene exceso. Y en ese sentido podés regular mucho más eficientemente lo que estás comiendo vos, lo que está comiendo tu hijo, lo que está comiendo la familia, de acuerdo a lo que elegís comprar. Vamos a volver al tema de alimentación saludable, porque me parece súper interesante y el año que viene va a dar mucho que hablar cuando se empiece a implementar, porque como vos decías, Raquel, bueno, lleva un tiempo, no todo el mundo lo respeta, pero me interesaba hablar con Lucía de cómo en estos 12 años que tenés más o menos un poquito menos de carrera, como pediatra en la consulta, cómo has visto que esto también evoluciona, ¿no? Porque cuando yo empecé a trabajar como periodista me acuerdo que uno casi no se preocupaba por estos temas. Nos preocupaban mucho lo que tenían que ver con desnutrición o con... no desnutrición la que uno diría asocia con niños con desnutrición total, pero sí con ciertos desnutriciones específicas, ¿no? De hierro, de algunas cosas. Eso sigue sucediendo, pero preocupa más esto. ¿Cómo empezaste a ver que van cambiando los balances? Sí, en realidad está en aumento. Y es notorio en la consulta. Yo no soy experta ni mucho menos, en realidad es de mi práctica clínica habitual. Claro, y lo vemos, lo que se ve, en realidad se ve a nivel poblacional en números que son claros y que son contundentes, también lo vemos en la consulta en el día a día. Es mucho más frecuente que en el control del niño sano, en realidad al analizar lo que es el crecimiento del niño, veamos riesgo de sobrepeso, veamos sobrepeso y veamos obesidad. Y nosotros en realidad como pediatras tenemos un rol también que es fundamental, que es el de promoción de salud. Entonces nosotros siempre en todos los niños, en el control pediátrico, que muchas veces los padres lo identifican más como, bueno, la ficha médica, la aptitud física, y para nosotros es a veces la instancia, muchas veces en el año, de abordar ciertos temas en poco tiempo. Entonces también es como a veces muy difícil, pero... cuando son familias que las conocemos desde pequeños, podemos abordar nosotros, en realidad, desde que empezamos con la promoción de la lactancia materna, desde que hablamos de la introducción de los alimentos, de la alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad, y también eso se sabe que la incorporación temprana de alimentos también favorece el desarrollo de obesidad, desde que estamos atentos que ahora, en realidad, vos que sabes de ese tema. Obviamente que no nosotros ya abordamos desde el lactante, pero sabemos que también hay factores de riesgo de lo que fue el embarazo y la nutrición de la mamá durante el embarazo. También con qué peso los niños que nacen, los niños macrosómicos, o sea, con un peso elevado, o niños que nacieron con muy bajo peso pero recuperaron rápidamente su peso en la etapa de lactantes, también sabemos que tienen un riesgo de sobrepeso y obesidad, porque en realidad sabemos que esa ganancia excesiva de peso a los primeros meses, que a los padres los pone muy contentos, porque el niño se pone gordito. Uno como y en padre, realidad nosotros tratamos... El mensaje bravo, porque claro, en el primer año, sobre todo, que estás que dando buscamos de mamar, que decís, crezca. Aumentó 1 kilo. Claro, y en realidad está bien, y yo siempre les explico a los padres que hay curvas de crecimiento y lo que el niño tiene que tener o el lactante tiene que tener es una velocidad de crecimiento adecuada, y que no importa en realidad... que si en realidad crece en el percentil 15, que es la línea amarilla de abajo, los padres lo ven como se va a desnutrir, está desnutrido. Nosotros decimos, está creciendo bien. Está bien. También vienen muchas veces con la preocupación cuando el niño crece en la línea verde, pero el padre visualmente ve a su niño delgado.
Y en realidad es porque tenemos una Bueno, hay visión una cuestión que está competitiva, ¿no? Que hay que estar por arriba de la línea porque verde, tenemos ¿o una qué? visión totalmente distorsionada. Exacto. Ahora, En España salió un estudio hace unos años que hablaban de la percepción del peso de los referentes de cuidado y decían que habíamos normalizado 5 kilos más de peso en los niños sin darnos cuenta. Entonces, un niño que, ponele, debería por su talla, edad y desarrollo pesar 20 kilos, el referente si lo veía de 20 decía, lo consideraba está delgado. desnutrido. Si lo veía de 25, estaba bien. Entonces, esto es súper importante porque como sociedad nos acostumbramos, percepción, además, claro, ¿no? a esa percepción y luego generamos una alarma donde no la hay, o sea, donde realmente es lo normal o debería serlo. Que también eso viene como de las abuelas y de las madres que eran, también. este nene no me come. En mi casa el drama siempre era que no se comía, en mi casa materna, aunque se comía, nadie. Me acuerdo que el médico de cabecera, el doctor Chiflé, siempre decía, nunca un niño tuvo problemas de nutrición si tenía para comer. Y yo creo que era bastante sabio lo que decía en su momento, Sí. pero bueno, también es inevitable que los padres a veces se preocupen porque los niños no comen mucho. Yo tendí a no preocuparme jamás porque me da la impresión, pero hay que juntar todo eso que uno aprendió, hay que deconstruir muchas Claro. cosas. Creo que Claro. ese es el término, No. porque en esto que estábamos hablando de que todavía estamos en esa lógica de que el niño gordito es el niño saludable, ¿no? Claro. Todavía tenemos ese chip. Nosotras fuimos todas criadas con esa lógica. La generación del plato vacío. Claro, Y entonces además que platos bien cargados, ¿no? En mi caso me venían cargados. Entonces, claro, eso también genera, no solo a nivel equipos de salud, sino a nivel de familias, esta cosa en la cual ven el niño y les parece que el niño está delgado. ¿Sí? En esto que bien mencionabas, en lo que recibís en la consulta cuando decís y dicen, pero está delgado. Y sigue estando como ese miedo de que no esté creciendo o que no tenga el peso adecuado. Pero por otro lado, cuando empezamos a mirar los números, que también lo mencionábamos al principio, el mayor riesgo es el sobrepeso o la obesidad. Hay carencias, no vamos a decir que no, Por no vamos supuesto. a decir que no hay algunos Sí, niños con no es el desnutrición. único problema. Y hay niños que no tienen los nutrientes adecuados, tienen la energía suficiente y no tienen el hierro, el zinc, esos nutrientes esenciales para el crecimiento, el calcio, suficientes para desarrollar la talla que deben desarrollar. Y esto es retraso de crecimiento y en nuestro país existe. Claro. Entonces, está bueno que podamos mirar todos lados. Y además, este retraso de crecimiento es muchas veces la primera etapa de que después no desarrollen la talla que tienen que desarrollar, pero siguen comiendo de la misma forma y a futuro desarrollen un sobrepeso y una obesidad. Sí. Son todos fenómenos complejos y que muchas veces se Exacto. entrelazan. No es que uno elimine a otro. No Por es eso porque hay obesidad la infantil, dificultad no en el hay tratamiento una- también, Sí. ¿no? Que bien mencionabas, está bueno que crezca en su carril. No esperamos que pegue un salto al carril siguiente. Quería compartir con ustedes la encuesta ENDIS, que corregime cualquier cosa, Virginia, que me la había acercado Alexandra y está bueno. Es un informe de la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud en niños de 0 a 4 años. Y en la página 149 dice, lo que veníamos hablando, ¿no? Pero para resumirlo, en nuestro país históricamente los principales problemas nutricionales eran la desnutrición y el retraso de crecimiento. En los últimos años estos problemas han sido desplazados progresivamente por la epidemia de la obesidad, porque en las últimas décadas se observa un aumento sostenido en toda la sociedad. Esto es del 2017, el Ministerio de Salud Pública. Actualmente el principal problema, como decía Virginia, nutricional de la primera infancia es la obesidad. Representa un factor de riesgo para la enfermedad adulta posterior, pero también se asocia con un deterioro de la salud durante la infancia, incluyendo un mayor riesgo de hipertensión, resistencia a la insulina, enfermedad de hígado graso, disfunción ortopédica y angustia psicosocial. Tú lo definiste muy bien al principio, pero me parecía que verlo así blanco sobre negro en un estudio a veces, también ayuda a tomar un poco más de conciencia. Y quería contigo, Raquel, hablar un poquito porque localizamos que hay un problema, vemos un poco cuáles son sus consecuencias, podríamos hablar mucho más de eso, pero también me gusta a mí en el programa dejar estrategias, ¿no? Porque decir que hay un problema y no acercarle a los padres o a los cuidadores, depende de quién sea, o a los educadores, a alguna solución, tampoco Claro, muy productivo, ¿no? O sea, deja está todo mucha mal, ¿y qué esperanza. hacemos? Este es el problema y bueno, y vayamos a ver qué pasa. Claro. Empezá a comer fruta y verdura todo el día, tampoco es real. Creo que es un mensaje además que en algunos aspectos
es como difícil, ¿no? Claro. ¿No te parece, Raquel? Sí, Porque es sumamente difícil. Porque todos sabemos que hay que hacer eso, ¿no? No, porque vos si querés mandar la merienda y le mandás la manzanita cortada y el nene viene y dice, me morí de hambre con la manzanita cortada sola, y todos los demás tenían otra cosa. Entonces, Sí, bueno, a mí me pasa, con esto de la merienda en concreto, mis hijas llevan y bueno, y claro, el papá, cuando les prepara él la merienda, llevan paquetitos, cosa con la que obviamente no estoy de acuerdo, pero uno tiene que ceder algunas cosas porque no puedo controlar todo. Y cuando me toca la vianda a mí, les doy opciones, pero obviamente es una opción de aquello de, no sé, ahora por suerte la escuela tiene los miércoles de fruta. A mi hija mayor no hay forma de hacerle comer fruta. Esa es la verdad. Tiene una selectividad alimentaria importante y he encontrado formas de hacerle comer fruta, pero que solamente se pueden dar en casa. Entonces transamos a decir, bueno, vamos a buscar una alternativa lo más parecida posible. ¿Le gusta el brócoli? Perfecto, un tupper con brócoli hecho al vapor, unos daditos de queso y si querés una unas merienda más zanahorias. salada, pero que es Exacto, saludable. pero el punto es ese, es que es saludable. Entonces no tenemos que poner tanto el foco con ser hiper estrictos en algo, sino intentar buscar qué es lo que le sirve a nuestra familia, ¿no? Y en eso ya es feliz y de hecho ha compartido, por supuesto, con sus compañeritos que traen cosas no tan saludables, también lo comparten porque compartir es amar. Y entonces intercambian alguna galletita rellena, ya les da un arbolito de brócoli y ahí van haciendo, pero es como, hay esperanza todavía, ¿no? Podemos contagiar lo saludable aún. Y en eso tenemos que poner el foco. Hay muchas etapas, yo siempre digo que en el trabajo de la alimentación saludable hay como escalones, ¿no? Uno, por supuesto, lo ideal, que no siempre pasa, convengamos, es planificar un embarazo, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes? 8 meses antes. Sí, por supuesto, porque así aseguramos que empezamos a hacer ese cambio progresivo de alimentación, que si nos cuesta... Lo que decía Lucía, ¿no? Que esto Exacto. ya viene desde los embarazos. en Sí, algunos porque casos. hace poco también leí un informe que hablaba de los 2000 primeros días. No, ya no estamos hablando de los 1000 primeros días, que es la etapa del embarazo, el primer año y el segundo de vida. Estamos hablando de la preconcepción mínimo 6 meses antes y hasta los 3 años de edad. Porque es ahí donde se da toda la programación, se da toda la parte de chequear qué es lo que te va a gustar de grande. No es casual ver a estos adultos que le traen las milanesas con papas fritas, la prueban, está salada y pide un salero. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Y muy probablemente venga de que seguro que desde su inicio de la alimentación complementaria le agregaron sal al alimento. Entonces su cerebro, sus gustos están amoldados en base a eso. Y generamos un adulto que acaba cayendo en excesos. ¿Sí? Claro. Pero lo venimos trabajando desde chiquitos. Entonces, bueno, en estos escalones donde podemos invertir es... Voy a intentar planificar mi embarazo, que a veces llega sorpresa y bueno, tanto se puede, nos saltamos el primer escalón, pero podemos seguir invirtiendo en los siguientes, que es la magia, ¿no? Y si no puedo cambiar esos hábitos porque tiro mucho de delivery, no tengo herramientas, bueno, puedo ir a un nutricionista que me eche una mano, que para eso existen, ¿no? Que me guíen un poquito en esos pequeños tips, no hace falta que me los quede todos de golpe, los voy trabajando progresivamente con foco de una cosa por vez. Por ejemplo, no como nada de fruta. Perfecto, ¿por dónde podemos empezar? Y bueno, no sé, fruta todos los días, no. Vamos a hacer un pacto. ¿Cuántas veces fruta por la semana serías capaz de consumir? Y bueno, un par de manzanas y un par de naranjas puedo. Buenísimo. Empecemos por ahí, ¿no? Claro. Y de a poco vamos sumando cosas. Y en un tiempo nos damos cuenta de todo lo que hemos avanzado sin darnos cuenta. Tenemos que ir a la pausa, pero mientras que vos decías eso, digo, qué complejo, ¿no? Porque implica mucho más que la comida. No, que la por decisión de la supuesto. comida implica temas de educación, temas de creencias, de costumbres. Vamos a la pausa y volvemos. Nos queda mucho más para hablar con nuestras 3 expertas. Muchos temas ya se han planteado. A mí me quedan varias dudas, incluyendo lo que salió acá en la conversación primero con Lucía, pero que ustedes apoyaron y describieron, y es eso de qué se come durante el embarazo y qué pasa en el primer año de los bebés. Me interesa eso también profundizar. Ya volvemos con la tercera parte de la sobremesa. Estamos hablando de obesidad y sobre todo nos estamos centrando en los niños, pero los niños, por supuesto,
hacer lo que hacemos los adultos. Así que esto se trata de todos. Ya volvemos. Si querés comunicarte con La Sobremesa vía WhatsApp 091-525252 y por las redes de Radio Mundo 1170. En La Sobremesa y le digo a Virginia que estaba en un tema muy importante. Ya volvemos así, se me lo guardaba de la tanda para acá, porque salieron, bueno, muchos datos, mucha información interesante y lo que decía Virginia, que tiene razón, es estamos en un momento clave de entender qué es la comida saludable, claro, una alimentación saludable. Claro, que tal vez es mucho menos traumática de lo que se plantea, ¿no? Es que es mucho menos traumática. En este momento el volumen de información al que tenemos acceso, y no solo el volumen de información al que tenemos acceso, sino la información contradictoria y que cuesta que alguien separe la paja del trigo, claro, hace que aquellos que... a cualquier persona de lo que nos está escuchando se para adelante de una góndola o trata de preparar un alimento y cosas que antes eran claras, como comer frutas y verduras, como comer cosas simples, como elaborar tus alimentos, ahora ya no están tan claras, ¿sí? Porque hay cosas que están mezcladas y que no nos dejan claro poder decidir eficientemente. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo la educación sí ha incorporado mucho más estos temas, que mucho más de lo que lo incorporaban en nuestras épocas, seguramente. Claro, pero es en base a una necesidad. Claro, pero están las dos cosas. Me enseñan esto en la escuela y después voy y veo esto otro y está por todos lados y lo que pasa es que es barato, entre comillas. En eso claro, de eso es lo que hablamos siempre, es del ambiente obesogénico, ¿no? De todo lo que genera el que acabamos comiendo de la forma poco saludable en la que lo hacemos como sociedad, ¿no? Y esto aborda muchas cuestiones, como bien decía Virginia, todo el tema psicosocial, ¿no? De la presión de él pertenecer a un grupo, por ejemplo. Ay, no, tú comes esas galletitas de avena y banana, ay, qué cosa, ¿no? Y luego lo que está de moda son los alfajorcitos que tienen un sorteo. Y entonces todo el mundo se prende a la moda y todos los gurises te lo piden, aunque no hayan comido nunca y no sepan ni lo que es. Y eso es ambiente obesogénico. Y también son las publicidades, los etiquetados poco claros, el marketing agresivo, la publicidad para las infancias, para las mapaternidades, donde nos llenan paquetitos llenos de vitaminas y minerales para que tengamos claro de que son sanitos. Y eso es lo que decía Virginia, de esos discursos contradictorios, ¿no? Claro, en ese sentido, acá voy a quebrar una lanza por la guía alimentaria, que la tenemos en la página web del Ministerio. Está bueno dar ese dato. De descarga gratuita. 2016, que está de descarga gratuita. La guía alimentaria para la población uruguaya está publicada en el 2016 y resume gran parte de lo que hemos estado conversando ahora. Resume el tema de la publicidad, que muchas veces no se termina de hacer una asociación clara con cómo incide la publicidad en la calidad de la alimentación de la población. Habla de las frecuencias, habla de los mensajes y de las cosas importantes a tener en cuenta en un lenguaje ameno y tratando de ponerle una mirada de no solo el nutriente, porque la alimentación no es solo el nutriente, es todo el evento que hay alrededor, claro, es todo lo que tiene que ver con la comensalidad, es lo que tiene que ver con estar acá sentadas y de repente compartir algo, tiene que ver con un montón de otros elementos, porque si fuera solamente el nutriente se resumiría una cosa muy mínima, muy reduccionista y que sería muy fácil controlarla. Y claramente llevamos un buen rato hablando de alimentación y si nos dejaran podíamos seguir un par de horas sin problema, tocando múltiples temas. Entonces, porque es sumamente compleja. Entonces, la guía alimentaria abarca esta perspectiva de la comensalidad, abarca de la preparación, los ultraprocesados, la priorización de los alimentos mínimamente procesados.
y también empezar a mirar la alimentación desde otro lugar. La realidad es que esa guía está ahí, está descargable, es un muy buen pique, pero como todo en esta vida, claro, hay que leer, ¿no? Hay que leer, hay que dedicar un tiempo. Yo lo incentivo, pero entiendo que no todo el mundo lo hace. Y ahí voy a Lucía, ¿no? ¿Cómo vos en tu consulta, que generalmente que será media hora como mucho? 20 minutos. Con suerte, sí. Quise ser optimista. Y es de los lugares en el que yo trabajo que tenemos más tiempo por niño. Sí, porque Sí, a veces yo te iba a tenés decir menos. 15, ¿Cómo como- lográs ir traspasando esto, vos que tenés esas relaciones de largo plazo con Sí. las familias y con los niños? Bueno, yo creo que empieza, como decíamos hoy, desde la promoción de la lactancia materna. Después, cuando uno empieza a hablar de alimentación complementaria, yo siempre veo que trabajar con el niño, si uno trabaja con la familia, es una oportunidad también de cambios a nivel de la familia. Muchas veces les digo, en esa primera instancia les pregunto a los padres, ¿ustedes comen frutas y verduras? Y muchas veces salta que son familias que no los consumen. Y les digo, bueno, en su heladera va a empezar a ver ahora frutas y verduras. Y empiecen a consumirlas ustedes también, porque ahora el niño va a comer inicialmente una comida diferente a la que come el adulto, pero lo ideal es que el niño desde los 6 meses uno puede introducir todos los alimentos, salvo los que nadie debería comer. En realidad se pueden introducir sin el agregado de sal o evitando los que tienen Ya se alto puede, contenido lo que de antes no se sodio. podía, que era tipo pescado y frutitas. Sí, claro, eso se puede todo. Se puede todo. Y no agregamos azúcar y en realidad no agregamos sal. Perfecto. Bajo esas premisas, siempre les digo, eso es lo que, como trabajo yo, les digo, lo más pronto que puedan comer lo mismo que comen ustedes es Más lo fácil mejor. y también más fácil ¿Cuál para es la toda la dinámica principal dificultad? familiar, ¿no? Y ahí Por se los digo a supuesto. los padres, es que ustedes no comen bien. Si uno le tiene que hacer todo el tiempo comida especial a su hijo, es porque uno en realidad no se alimenta en forma saludable. Y va más allá del agregado de sal y el agregado de azúcar. Entonces, es una oportunidad para la familia para incorporar nuevos hábitos. Y después, en realidad, siempre trabajamos, que era lo que hablábamos un poquito, en realidad, en el corte, Sí. que a medida que los padres que están muy preocupados por esa alimentación y que si come, si no come, y lo que son las influencias externas y lo que le quieren dar al niño y que los padres no están de acuerdo, ¿qué pasa? Hay un momento en el que, bueno, es como que atravesamos la barrera del año y medio y empezamos a introducir todas esas cosas que antes las veíamos como prohibidas y las empezamos de a poco a introducir, ¿no? Porque el niño además empieza a vincularse, bueno, como hablábamos, empiezan los cumpleaños infantiles, ¿no? Entonces, acá hay 2 puntas. Ahora Una, creo que hay cumpleaños más conscientes. sí, empieza a haber 2 puntas. Una es en realidad la punta de que la excepción no se convierta en la regla, ¿no? Y tampoco hay que enseñarle a los niños que hay alimentos prohibidos. Hay alimentos que no son tan saludables y que conviene comerlo solo en algunos momentos y que la mayoría del tiempo yo tengo que elegir ciertos alimentos, ¿no? Pero enseñarle al niño que eso es una elección y que eso es por su salud. Y después, en realidad, si uno hace ese trabajo, y eso en realidad lo hacemos nosotros en la consulta, pero se tiene que traducir en lo que después en realidad la familia recepciona y lo puede también amoldar a su forma de vida, y después el niño va a ir tomando sus propias decisiones. Lo que hablábamos de la gaseosa en el cumpleaños, y bueno, y sabemos que sí, que obviamente no quedan en la cajita de cristal adentro de nuestra casa, que después el niño cada vez va siendo más autónomo y va a ir tomando sus propias decisiones. Y algunas veces sí va a elegir de repente el nugget, por ejemplo, pero también le podemos enseñar que, por ejemplo, en casa podemos comer un nugget fabricado por nosotros, hecho por nosotros, que tenga en realidad nuestros propios ingredientes, los podemos hacer partícipes de cocinar en casa. Y entonces ahí ya me fui más como a mi etapa, más a mi fase de madre y no tanto de pediatra, pero lo que voy es que tenemos mucha cosa para trabajar en la familia que en realidad ayuda a todo lo que es la prevención del sobrepeso y obesidad, porque cuando ya obviamente viene el paciente, porque hay 2 tipos, uno en la consulta tiene al que viene siguiendo desde chiquito y después al paciente que ve por primera vez a los 8 años y se enfrenta a una situación que ya está instalada, ¿no? Bueno, ese es otro tipo de trabajo, pero en realidad, y ahí es un trabajo que es mucho más difícil. Mucho más difícil, y es un trabajo como, además, bastante como desmotivador, porque logramos como, es muy difícil cuando
cuando logramos cambiar hábitos y cuando logramos instalar hábitos saludables o que haya pequeños cambios ya son súper positivos, ahí es súper reconfortante. Pero es mucho más difícil cuando ya está instalado el sobrepeso y la obesidad. Estás tratando con un niño, no le puedes decir las cosas como un adulto que ya incluso... Es que convengamos que en realidad no estás trabajando con el niño. Nunca. El niño no va al súper a comprar, ni se cocina. No, pero quiero decir, en el momento de transmitir los padres te mensajes, dicen, hay un niño igual. Los padres te dicen, siempre come galletitas. ¿Y quién compra las galletitas? Esa es ¿no? la pregunta Las galletitas clave. están disponibles. El niño, obviamente que en la escuela sí puede comprar su merienda si yo le doy el dinero, en las escuelas que venden alimentos, pero si no, en realidad el adulto es el que trae los alimentos. El padre o muchas veces los abuelos, que son en muchas familias parte importante y fundamental del cuidado, del sistema de cuidados, y a los que les estamos profundamente agradecidos, pero también tenemos a veces que a charlar también algunas cosas, también con respecto a... La historia cambió, ahora ya no hay déficit, no hace falta que... Es que además, en eso es que la historia cambió y es tal cual. No deja de ser complejo para todos abordar el tema de la alimentación. Creo que... Lo comentamos hace un rato por arriba, más o menos se sabe que hay que comer menos sal, más o menos se sabe que hay que comer frutas y verduras, que hay que comer legumbres, que hay que cuidar la calidad de las grasas, pero no es fácil llevarlo a cabo. Y muchas de las cosas, muchas veces, el sistema alimentario no los ayuda, el entorno alimentario no nos ayuda, y muchas veces se confunde el alimento al entretenimiento. Claro. Entonces, escuchás, antes de estar en el Ministerio de Salud Pública, trabajé 10 años en una policlínica de primer nivel, entonces escuchaba dos cosas cuando venían los pacientes, me decían, es por ansiedad, entonces regulaban una emoción con comida, ¿tá? O cuando hablabas con un adolescente, un preadolescente, vinculaban el alimento al entretenimiento. Es que estaba aburrido y comí, entonces no sabía qué hacer y me puse a comer, como algo absolutamente validado dentro de la situación. Bueno, y acá cada vez se hace más complejo trabajar esas temáticas. Cuando se empieza a separar la comida del hambre real, estamos en un problema, claro, y es lo que sucede. Pero eso son falta de recursos emocionales. Chicas. Ahora tenemos que resumir. Entonces yo a todos los que están, todas y todas los que están escuchando, les invito a buscar, hay un mapa conceptual de la obesidad, y les juro que es lo más parecido a un cerebro así como todo mezclado, súper difícil, y ahí es cuando nos cae la ficha lo difícil que es trabajarla. Entonces, ¿a qué te referís con mapa? Un mapa conceptual, sí, pon mapa conceptual de obesidad y son múltiples líneas que todas, sí, y es espectacular. Sí, que tiene que ver con toda tu vida. Tiene que ver con economía, con creencias. De nuestra supervivencia, entonces y además el alimento es inherente a toda la parte emocional, no los podemos separar, entonces lo único que tenemos que intentar priorizar es como dar herramientas de gestión emocional correctas para que no sea el punto primitivo, ¿no?, al que recurrimos, porque un bebé llora porque le duele la panza, porque tiene hambre, no sabe lo que es, pero se soluciona con el sabor dulce de la leche materna. Y eso queda vinculado inherente para siempre. Claro. Entonces es nuestro primer... digamos, en lo que vos Salvador. decís, y en lo que decía Virginia, también hay una cantidad de mensajes contradictorios que se dan desde los propios profesionales, porque también está el tema de la demanda, que está perfecto, yo no estoy discutiendo la demanda, pero a veces a una madre le puedo confundir lo de la demanda, ¿no? O sea, bueno, ahí tenemos para una segunda sobremesa, las dejo comprometidas. Creo que esto fue un punto de partida para hablar de un tema súper importante. Nosotros generalmente en la sobremesa hablamos de la comida como un placer, como una forma de compartir. Bueno, que no hay que perder. No hay que perderlo, es verdad. Primero, yo lo voy a defender una actividad placentera, que es y unidora, ¿no? Centro de centro social, y eso también tiene muchas implicancias a la hora de abordar el sobrepeso y la obesidad. Y lo otro que no es solo la ingesta, como vos decías, de alimento, de nutrientes. La comida es compartir. Claro. Entonces, en realidad hay que comer en familia. Hay que evitar el uso de pantallas cuando uno come. Claro. A veces es el único momento, la cena, el momento en el día en que toda la familia se reúne. Entonces hay que tener también mucho cuidado cómo uno aborda determinados aspectos dentro
porque es eso, es extremadamente complejo, pero no se puede perder. Ese es el verdadero es importante. sentido de la sobremesa, y por eso nos pareció que era importante tratar este tema, aunque sea... Yo ahí me encantaría agregar una cosita en un segundo. Porque me van a matar. Vale la pena invertir en sabores de infancia saludables. Porque ¿A qué te referís con eso? ¿Cuál es tu sabor de infancia? O sea, cuando dices, recuerdo ese momento con un ser querido, me viene un olor y un sabor de... El mío es la canela. A mí ¿Bien? las comidas así como de olla, pero bien, claro, ricas. totalmente. Bien, las nuevas generaciones van a ser restaurantes de ultraprocesados. Porque en los momentos de conexión familiar donde realmente sus referentes están disponibles es en torno a ultraprocesados. Y eso es un peligro, porque garantizamos que cuando ellos en su edad adulta necesiten ese confort de infancia, la memoria, vuelvan a su sabor de infancia, que va a ser ese. Entonces, si en algo podemos dejarles un regalo hermoso, es que su sabor de infancia sea sandía en la playa. Claro. No sale tanto. Es simplemente pensarlo y decir, un momento de conexión real, cocinar juntos un bizcochuelo con olor a vainilla, o cocinar juntos un guiso. Claro. ¿No? Eso es sabor de infancia, y es a lo que van a volver seguro. Súper importante para terminar, sabor de infancia, y nos da pie, Alexandra, a una sobremesa para hablar justamente de los sabores de la infancia y de cómo crear nuevos sabores de infancia, involucrando a los chicos en la cocina. Nos quedaron 1000 temas, pero lo importante es que pudimos abordar una cantidad de temas gracias a ustedes. Gracias, Lucía, gracias, Virginia, gracias, Raquel. Ya saben, si nos agarraron empezaditos, si lo quieren recomendar a un amigo, esto queda online ahora en un ratito, y es importante hoy en particular compartir esta información de calidad que nos dejaron estas 3 invitadas, estas 3 expertas, porque como Virginia dijo bien al principio, y si se lo perdieron, esto no es broma. Son 6 de cada 10 adultos y 4 de cada, o 5. 4 tirando a 5. 4 tirando a 5 de cada 10 niños. No es changa, como digo yo. Así que alerta, y nos vamos con todos estos datos que son súper útiles. El viernes que viene estamos de vuelta conectados para hablar de otros temas que tienen que ver con estas sobremesas tan interesantes que nos dejan nuestros invitados. Gracias por estar por ahí y muy buen fin de semana. La sobremesa. Repite, viernes a las 21 horas y domingos a las 14 en Radio Mundo 1170 AM.